anuncia esta madrugada desde Bélgica, desde Bruselas, la alcaldesa Claudia López, un crédito de 250 millones de dólares. Allá está también el presidente Gustavo Petro, para destrabar, para arrancar la financiación de la segunda línea del metro de Bogotá, que es una gran paradoja, destrabada esa, pero trabada todavía la primera línea por el tema de que el presidente la quiere aún subterránea y que hay allí una pelea política de fondo muy interesante. Los dos, Petro y ella, la alcaldesa, están exactamente en Bruselas, en actividades diferentes. Llegó el fin de semana el presidente Petro, es su viaje número 21 para una agenda internacional, una reunión de presidentes de América Latina, la CELAC, con presidentes de la Unión Europea. Ya les vamos a contar desde Bélgica. Bienvenidos, y les voy a hablar de los escándalos de esta madrugada de la policía por 2 muertos en medio de procedimientos policiales. Por un lado, en Santa Marta mataron a un muchacho mototaxista de 24 años que recibió un disparo porque se negó a atender, a obedecer una orden de paro. Eso desata tormenta política, violentas protestas en Santa Marta. El otro muerto está en Barú, una requisa en la que encontraron marihuana, termina con la muerte de un joven de 27 años. Reacciona muy rápido el director de la policía, el general Salamanca, que acaba de ordenar separar del cargo a todos los policías involucrados. La inspección de la policía, con el general Carlos Triana, asume las investigaciones por estos 2 delitos. Se ven allí cosas feas, procedimientos irregulares o por lo menos apresurados de la policía. Una crisis que se suma al hecho de inseguridad en Bogotá, la ola de atracos de la que les vamos a hablar en segundos. En 2023, reconoce la Secretaría de Seguridad, van 73.000 robos en Bogotá. Estas historias a partir de este momento, es un gusto saludarlos. Este fin de semana fueron 5 atracos, todos en moto, ladrones que quedaron grabados en video, uno en Galerías, el otro en la 93, otro cerca de Unicentro y el otro en la calle 80. El más viral, el de los ladrones en moto que se llevaron un maletín con $11.800 que un extranjero acababa de retirar de una casa de cambio. Por estos casos ya fue capturado un muchacho de 24 años con un historial de delincuentes gigante, bajo la misma modalidad. Iba armado siempre en motos de alto cilindraje. Le encontraron 176 millones de pesos a ese flaco de camiseta blanca que seguramente ustedes han visto en redes sociales. Ya les voy a hablar de estos temas: inseguridad, escándalos en la policía. Arrancamos la semana con la reducción de la jornada laboral, que desde hoy es de 47 horas a la semana y que va a llegar en el 2026 a 42 horas a la semana. Una reducción realmente notable, sustancial. 6 horas menos que vamos a tener que trabajar a la semana, eso sí, sin tocar los sueldos. Los empresarios y trabajadores tendremos que ponernos de acuerdo para esa reducción. Tienen derecho, o tenemos derecho, 10.836.000 asalariados que hay en Colombia según la cifra del DANE. No los servidores públicos, no los elegidos popularmente. Celebran las centrales obreras porque la hora de trabajo se pagará también un poquito más cara, casi a 5.000 pesos en caso de que usted gane el salario mínimo. Se quejan los empresarios que dicen que con esta medida bajará la productividad. Ya les voy a hablar de ello. En compensación con 1 hora menos de trabajo, se acaba el Día de la Familia y las horas a las que los trabajadores tenían derecho para actividades recreativas y de capacitación. Esta mañana el petrismo y la bancada del Pacto Histórico se están retractando de la idea de traer médicos venezolanos a Colombia, los llamados médicos comunitarios de Venezuela. En realidad no son médicos los que conocemos en Colombia, doctorados, sino profesionales muy cuestionados allá y aquí, porque no tienen la altura, la capacitación de la que nosotros conocemos. Se llaman médicos comunitarios los que vendrían a Colombia, todos venezolanos capacitados por los cubanos, que eran los que había llegado Hugo Chávez a Caracas hace 20 años para su modelo de salud en casa. El tema lo metieron en mesas de trabajo en Colombia, creadas para discutir la reforma a la salud en el Congreso, lo denuncian colegios médicos en Colombia con pruebas, y ahora lo niega el gobierno y lo niega la bancada del Pacto Histórico. A propósito de reforma a la salud, el Partido Liberal anuncia que presentará el próximo jueves 20 de julio su propia reforma a la salud. Es una reforma que deja vivas a las
EPS, a las que el gobierno Petro quiere asfixiar. El expresidente César Gaviria dice que le interesa al liberalismo resolver los problemas de la gente, no cazando peleas con el gobierno nacional. Pero esta legislatura que arranca estará llena de contradicciones, seguramente más polarización, desafortunadamente para Colombia. A propósito del presidente Petro, les hablaré de su viaje 21. Está en Bruselas, en la segunda cumbre de la Unión Europea con los estados de América Latina y del Caribe, con la famosa CELAC. El gobierno ha confirmado avances en la creación del Fondo Económico, el mismo que había funcionado en la época del proceso de paz para las FARC, que quiere revivir el embajador Rojas, un hombre muy cercano al presidente Petro, que es el actual embajador en Bruselas. Ya les voy a hablar de ello, les hablaré también esta mañana del ataque al puente de Crimea, que es la península anexionada por Rusia, un ataque que es la noticia internacional del momento. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es lunes, es 17 de julio, es el Día de la Justicia Internacional, pero también es el Día del Emoji. Que alce la mano el que no haya usado uno de estos nuevos símbolos de comunicación en el mundo entero. Aquí estamos desde Mañanas Blue, la temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados, va a seguir lloviendo, pero vamos a comenzar también la época final de este invierno, vendrá el fenómeno del Niño. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Dos jóvenes perdieron la vida bajo procedimientos de la Policía Nacional en Santa Marta y Cartagena. Por ambos casos se produjeron alteraciones de orden público. Uno de estos casos se presentó en la ciudad de Santa Marta, donde un joven mototaxista de tan solo 24 años que avanzaba en contravía por la ciudad y evitó el requerimiento que le hizo un policía que estaba prestando servicio para la unidad de tránsito, recibió 2 disparos por parte de uno de estos uniformados. La situación produjo graves hechos de alteración al orden público por los desmanes registrados. La madre del mototaxista asesinado, Rosalba Solano. Y él se devuelve en contravía porque vio la policía. Se vino y ellos se vinieron detrás y cuando él llegó al semáforo se metió entre los carros, él le disparó por la espalda. Le dio 2 tiros, uno en la espalda y el otro en el dedo. Otro presunto caso de abuso de autoridad se registró en Playa Blanca, Cartagena, luego de que un joven resultara muerto en medio de otro procedimiento que uniformados estaban realizando en la conocida isla de Barú. Pues al parecer este joven, Johan Esteban Infante Cuervo, de 27 años, estaba acompañado por un amigo quien portaba drogas. Este murió producto de un balazo que le propinó uno de los uniformados y que también generó desmanes y fuertes enfrentamientos entre la comunidad y la fuerza pública. Voy a aprovecharlo con mi familia, hacer juegos de mesa, cocinar, a pasear con ellos. Inició la reducción a la jornada laboral de los trabajadores colombianos, que este año será de 47 horas e irá disminuyendo de manera gradual hasta el 2026 para quedar en 42 horas. Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales. Aplica para las personas naturales que tengan relación en la empresa privada, en el sector privado, en el sector particular. No aplica para los trabajadores del sector público. Desde Bélgica, Colombia buscará que la Unión Europea reactive ese fondo para poder apoyar la financiación no solo de la implementación del acuerdo de paz con la FARC, sino también la política de la paz total. Lo confirma Jorge Rojas, embajador de Colombia en Bélgica. Mantiene su disposición de apoyo a la paz en Colombia. Y el fondo multidonante que ya funcionó está siendo revisado para, con otro mecanismo, seguir el apoyo económico de la Unión Europea para el proceso de paz. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló que la DIAN tiene un plan para conseguir de forma rápida 9 billones de pesos. La DIAN dice, podemos agilizar el pago de procesos litigiosos. Agilizar el pago quiere decir que en lugar de esperar que un proceso litigioso dure 10 años, lo podamos resolver en 2, 3 o 4 años. En 1.500 a 2.000 pesos podría bajar el precio de la gasolina si prospera un proyecto de ley que se radicará el 20 de julio y que busca revisar los impuestos y tasas que se cobran por galón de gasolina. El representante conservador Wadid Mansur. Los 5 impuestos que hoy están pagando los colombianos sobre el galón de gasolina. Esos 5 impuestos son una tasa departamental, una tasa municipal, un IVA, un impuesto al carbono y una tasa nacional. De esta manera estamos pagando alrededor del 32% en impuestos sobre el valor total del galón de gasolina.
El ejército informó que en enfrentamientos contra las disidencias de alias Iván Mordisco perdieron la vida el soldado profesional Henry Muñoz y el subintendente Andrés Felipe Ochoa. Además, también fue abatido en desarrollo de operaciones militares un integrante del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Las autoridades además incautaron material de guerra e intendencia que tenían en su poder. Gastar un resto de tiempo en unos trámites para hacer una denuncia cuando no va a haber ningún resultado. Y hay preocupación en Bogotá por la ola de atracos a mano armada que se han registrado en los últimos días. No es percepción, las cifras lo demuestran. En lo que va de 2023 ya han atracado a 72.957 personas. Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá. Si nosotros no fortalecemos la justicia, que es la posibilidad de que el ciudadano vea que sí hay medidas contra los delincuentes que nos hacen la vida de cuadritos, de nada nos sirve, pero policía está haciendo excelente su trabajo. José Félix Lafurí, negociador del gobierno con el ELN, aseguró que tras la firma del cese al fuego con ese grupo criminal, desde el 3 de agosto no existe ninguna razón para que esa guerrilla hostigue a la población civil. Se firmó el acuerdo del cese para que pudiera participar la sociedad colombiana, especialmente los más afectados. A partir del 3 de agosto no puede haber secuestro y no puede haber ningún tipo de hostilidad. El representante de la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, anunció que insistirá en radicar el proyecto de ley para flexibilizar la tenencia de armas. El objetivo sería suspender el decreto que hay en la actualidad o flexibilizar la restricción de porte de armas en personas que tienen algún tipo de amenaza contra su integridad y no tenga esquema de seguridad. Colombianos están desamparados, los comerciantes no tienen cómo defenderse y el Estado no tiene cómo garantizar su seguridad. Este es un momento donde si las personas pueden defenderse, pues deberíamos empezar a discutirlo nuevamente desde el Congreso de la República. La Procuraduría reveló alarmantes cifras que demuestran que del 1 de enero al 31 de mayo de este año se han registrado 19.606 eventos de violencia intrafamiliar contra las mujeres en Colombia. Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son los departamentos con más casos registrados de violencia contra la mujer. En 2022, 614 mujeres fueron víctimas del delito de feminicidio y entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2023 se han presentado 213 feminicidios a nivel nacional. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó el aporte de $255 millones de la CAF para la segunda línea del metro de Bogotá. El anuncio de la mandataria se produjo en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC que avanza en Bruselas. Esta segunda línea del metro es subterránea, tiene 15 kilómetros, 11 estaciones, conecta a Suba, Engativá, Barrios Unidos y Chapinero con las oportunidades de empleo y educación de toda la ciudad y con la primera línea del metro. Querido Sergio, muchas gracias. El reverendo Jesse Jackson, figura icónica del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos, se despidió este domingo oficialmente de su organización Rainbow Push, que fundó en 1971 en defensa de esos derechos y de la justicia internacional. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. Y es que con esta comprensión, esta visión de ver que puede estar agobiado, por lo que el reverendo Creo ha dedicado su vida a construir esa idea. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, arremetió contra la prensa de América Latina en una entrevista con un medio mexicano. Pero no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. Como no tienen argumentos en contra, usan argumentos ad hominem, contra la persona, contra el mensajero, no contra el mensaje. Entonces resulta que yo odio a los periodistas porque me decían las verdades. Mi segunda hija es periodista. Un nuevo ataque dejó inhabilitado el puente que une a Rusia con Crimea, el puente de Kerch. 2 personas murieron y una niña resultó herida en una explosión que destruyó las 2 calzadas para automóviles. El puente es un orgullo personal del presidente Putin, pero este segundo ataque en menos de un año demuestra la incapacidad rusa para proteger su infraestructura. El ataque se habría llevado a cabo con drones acuáticos. Horas después de la explosión, Rusia anunció que suspende su participación en el acuerdo que permitía la exportación de grano ucraniano a países en desarrollo. Сегодня в 3 часа 5 минут 2 украинскими беспилотными надводными аппаратами. Lionel Messi fue presentado en el Inter Miami ante más de 18,000 espectadores que acudieron al estadio sin importar la tormenta eléctrica que retrasó el inicio del evento. Las palabras del astro argentino. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con la gana que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo.